Muy buenas tardes. En nombre de Editorial Kairos, yo soy Agustín Paniker. Muy buenas tardes a todos, a todas y a los que nos escucharán en diferido en algún lugar del mundo. Os agradezco muchísimo que estéis aquí en este acto de presentación del libro de Míriam Subirana, El paisaje interior. Y además de agradecer aquí al respetable, también a Casa del Libro. Casa del Libro, pues es un honor volver a estar en esta magnífica sala, sin duda la más bonita de Barcelona, y donde hacemos muchas presentaciones. Por tanto, Casa del Libro, muchas gracias. Yo voy a intentar ser breve porque aquí tenemos dos mujeres que van a tener una conversación, creo que muy interesante. Las voy a presentar para quienes no las conozcan. Por un lado, Sonia Fernández Vidal. Ella es doctora en física, es investigadora, ha trabajado en el CERN, nada más y nada menos, y fundadora de la consultora Gauss and Newman. No voy a hacer todo el currículum, pero sí hay que comentar que ella es una escritora muy reconocida, muy buena divulgadora científica de mucho éxito. Aquí voy a mencionar algunos de los libros que ha escrito: La puerta de los tres cerrojos, Quantic Love, Desayuno con partículas o El universo en tus manos. Por lo tanto, Sonia, muchas gracias de estar aquí compartiendo tarima con Míriam Subirana, que es a la otra persona que le agradezco, obviamente, porque es la autora del libro. Muchos la conocéis, pero para quienes no la conozcáis, la voy a presentar muy brevemente también. Ella es pintora, es doctora en Bellas Artes, es coach y directora del Instituto IDEA y da muchas conferencias, cursos y talleres. Creo que tenéis aquí el folleto de alguno de los que se está preparando, y en escuelas de negocios y universidades. Es autora de numerosos libros, 9 de ellos en Editorial Kairos. Y lo estoy improvisando ahora, pero creo que no tengo ninguna autora o autor en lengua española que le haya publicado tantos libros, Miriam. Por lo tanto, 9 libros no son pocos. Voy a mencionar algunos. El poder de nuestra presencia, lo menciono porque fue el primero que hicimos con ella. Luego, Indagación apreciativa, Florecer juntos, Meditación contemplativa. Yo ya me he olvidado de todos los títulos. Mindfulness relacional, que lo publicamos no hace tanto. Y el que hoy nos reúne aquí, El paisaje interior. Luego tendremos aquí otra persona que subirá, pero va a ser una sorpresa. Antes hablarán ellas. Pero ya que tengo el micro, aprovecho y 2 minutos como editor, lo voy a acaparar 2 minutos para decir la ilusión que me hace este libro. Particularmente, aunque hemos publicado muchos y nos conocemos desde hace tiempo, yo creo que este libro, El paisaje interior, es distinto. Y personalmente, no voy a decir que sea el mejor, porque todos son muy buenos, pero sin duda está entre las mejores aportaciones que ha hecho Miriam. Y no voy a hacer spoiler del libro porque ellas van a hablar, pero la idea de que estamos construidos de imágenes, por imágenes, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel corporal, físico, es tremendamente interesante. Además, Miriam saca a relucir la idea de que existe en cada uno un núcleo de imágenes que son sanadoras. Esto me ha encantado, la idea de imágenes sanadoras. Y luego un mundo imaginal, donde ella traza puentes con imágenes ya de las tradiciones espirituales o filosóficas o artísticas, estéticas de distintas culturas del mundo. Y ahí es donde, una vez más, Miriam, en ese diálogo que establece, ella es pintora, se nota, conoce el mundo de las bellas artes, pero también la espiritualidad, la filosofía, y tiende, en el mismo espíritu de la editorial de Kairos, esos puentes entre distintas disciplinas, como puede ser, en este caso, pues la psicología, la espiritualidad, incluso la teoría de organizaciones, que aparece quizás en este libro menos, y también esos puentes que ella realiza entre, no me gustan mucho esas categorías, pero ya nos entendemos, Oriente y Occidente, entre distintas sensibilidades que tenemos todos, nuestro Oriente y nuestro Occidente. Bueno, yo ya me voy a ir callando, me sentaré ahí para que puedan conversar ellas dos, pero esta reivindicación de una espiritualidad corporal
Eso es muy importante y está a la orden del día. El papel de los sentidos. La espiritualidad no solo es cuestión de lucubrar filosofías muy sofisticadas, es ver, es oír, es tocar, es oler, es degustar. Los sentidos juegan un rol muy importante hasta que uno, a través de ellos, ve con el corazón. En realidad estoy extrayendo ideas de Miriam, todo eso lo transmite, digo, qué interesante que dice este editor, no, lo dice ella, y yo aquí lo pongo como introducción per fe boca, que decimos en catalán. Bueno, siempre, por último, con un lenguaje muy asequible, que eso se agradece muchísimo, no es el típico tratado académico sobre distintos aspectos, no, y con ese espíritu práctico que tienen siempre los libros de Miriam, con ejercicios, y además rebosa de láminas, láminas de esas imágenes, de ese paisaje, esos paisajes que creo que son una aportación totalmente novedosa. Bueno, yo ya me callo, muchas gracias, y les doy paso a Miriam y a Sonia para que conversen. Muchísimas gracias por estas presentaciones tan cálidas. Y bueno, para mí es un honor estar aquí hoy presentando el libro de Miriam, porque además Miriam no es alguien a quien haya conocido ahora, sino que nuestra historia se remonta probablemente cuando yo tenía 15 años. Es decir, era casi otra vida para las dos, que había asistido a sus meditaciones, con lo cual estar aquí ahora en el escenario para con ella, y además haciendo este rol que voy a jugar ahora pura y simplemente como entrevistadora para que ella nos pueda narrar este libro, no es solo para mí un honor, sino algo que hago con todo el amor del mundo. Pero respecto al libro, y empezando ya con esta presentación, esta entrevista, yo si tuviese que resumirlo diría que hay libros que no solo se leen, sino que se contemplan, se respiran. Y el paisaje interior es uno de estos libros. Y querida Miriam, querida audiencia, aquí presentamos un libro que nos invita a mirar de un modo nuevo, a detenernos en ese espacio silencioso donde lo visible y lo invisible se encuentran. En un tiempo saturado de imágenes externas, con pantallas, estímulos, ruido, Miriam nos recuerda algo esencial. Las imágenes más poderosas son las que habitan dentro de nosotros. Este libro es una exploración del alma a través de las imágenes. Nos enseña que detrás de cada emoción, de cada gesto o decisión, hay una imagen interna que nos guía o nos limita, y que transformar esas imágenes es transformar nuestra vida. A mí me gustaría empezar esa entrevista no solo con preguntas, sino leyendo pequeños fragmentos del libro que a medida que yo iba leyendo me iban inspirando esas preguntas. Yo con la ventaja, la suerte y el gran honor de poder estar aquí y hacerle esas preguntas directamente a ellas. Seguramente os surgirán 1000 más a medida que vosotros vayáis leyendo el libro. Y quería empezar con este fragmento, que es también un poquito una invitación a entrar a estas imágenes. Dice así, este libro es una invitación a mirar y a ver de un modo esencial, a explorar con el corazón abierto el misterio de las imágenes que nos habitan y que nos llaman, a descubrir el poder transformador de la visión interior cuando se une con el amor, la conciencia y la escucha profunda. Ojalá estas páginas despierten en ti una mirada más viva, más compasiva, más verdadera. Una mirada que sepa reconocer lo sagrado en lo cotidiano y lo eterno, lo invisible en lo visible. Porque a veces basta una imagen para despertar, una imagen para cambiar toda una vida, una imagen para sanar y vivir en plenitud. Yo sobre este origen de este libro quería preguntarte, Miriam. Empiezas con una pregunta bellísima y es ¿qué imágenes te habita? ¿Qué imágenes os habitan? ¿Recuerdas el momento en que sentiste la necesidad de escribir sobre estas imágenes internas? ¿Hubo alguna experiencia concreta, una meditación, una imagen, un viaje que te revelara esta visión? Hola. Bueno, primero antes de responder, quiero agradecer infinitamente a la familia, los amigos, los artistas, los arteterapeutas, los meditadores, todos los que estáis aquí hoy acompañando y acompañándome. Y un agradecimiento profundo a Agustín por la confianza que ha tenido en mí para realizar este libro, que estoy de acuerdo que es un libro
diferente y que ha requerido muchísimo trabajo. Así que quiero empezar con estas gracias. Y es una idea, respondiendo a tu pregunta, una idea que me ha ido pidiendo de forma recurrente. En una ocasión, en el norte de Rishikesh, en una cueva al lado del Ganges, en una meditación, de repente me sentí abrazada por la luz. Yo estaba viviendo una de esas, podríamos decirle, crisis existenciales, en la que tenía miedo de Dios, o de ser abandonada, o de no ser querida, en fin, una serie de miedos. Y en esa experiencia en que me vi abrazada por esa luz, se me desvanecieron todos los miedos. Y pensé, ¿qué poder tiene una imagen? En otra ocasión, antes de Reyes, primera semana de enero del 2016, hice esta pintura. Estaba muy cansada yo. Yo no sabía por qué necesitaba dormir tanto, pero entre dormir y dormir pinté esto. Y al cabo de unos días me detectaron un cáncer en la matriz. Y bueno, pues eso supone, los que habéis tenido alguna enfermedad, de repente cambia tu vida porque no paras de ir a hospitales, etc. Y uno de los oncólogos antroposófico le enseñé este cuadro y me dice, pero tú ya lo pintaste antes de que te hicieran el diagnóstico. Dice, ¿no ves que esta parte está como más oscura, más quieta, que no fluye tanto? Y pensé, qué fuerte, ¿no? El cuerpo lo sabe. Y cuando te abres y dejas que la imagen fluya, y ahora luego hablaremos, bueno, cómo lo entendemos o cómo lo interpretamos, ¿no? Pero pensé, esto requiere de una gran exploración. Y bueno, un poco respondiendo a la pregunta, ¿no? He elegido estos dos ejemplos, podría elegir muchos otros, pero cómo las imágenes nos van modulando, moldeando, y también porque en la meditación se habla mucho del mantra, que es más a través de la palabra, y a mí me funciona más el yantra, que es la imagen. Me recuerdo una conversación con Agustín, oye, yo quiero escribir sobre los yantras. Bueno, ¿de qué irá el libro? Digo, bueno, no lo sé aún. Y entonces hemos tenido muchas conversaciones. Pero esa idea de que la imagen te abre a otra dimensión. Fantástico. Y cuando nos adentramos, abrimos esta puerta, estas imágenes, a esta experiencia o a esta invitación que nos haces, en esta primera parte del libro nos acompañas en el camino de las imágenes que nos configuran, algunas incluso que están incrustadas en nuestro inconsciente, pero nos invitas a no huir de lo oscuro, sino a encontrar esa puerta en el oscuro. Y hay un fragmento que quería leeros, que hace precisamente referencia a esto y responde a la pregunta de dónde surgen estas imágenes sombrías que nos condicionan sin saberlo. Dices, habitan en los estratos más profundos del alma, donde se oculta la insatisfacción, la inseguridad, la culpa, el miedo, los celos, la vergüenza, la codicia, la arrogancia, la rabia, la lujuria, la indiferencia, la pereza. Todas ellas son formas del yo egocéntrico, del yo separado que olvida su vínculo con el otro, con el mundo, con el misterio. Son expresiones del no yo, del no ser. Nos alejan de nuestro centro, de nuestro núcleo sano, de nuestra divinidad más íntima. Estas imágenes muchas veces no nacen de nosotros, sino que han sido heredadas de la cultura que nos rodeó, de la educación que recibimos, de las miradas que nos juzgaron o nos ignoraron, de las palabras que nos moldearon o nos hirieron. Todo eso lo hemos interiorizado, lo llevamos dentro como un sedimento.
y es ahí donde comienza el camino de la transformación. Yo cuando leía estas palabras, ¿no?, me venían a la mente, ¿no? Dices también que una imagen puede enfermar o sanar. ¿Podrías contarnos algún ejemplo de cómo una imagen interna cambia realmente la forma de vivir o cómo transformamos las jaulas en alas, como sugieres en tu libro? Sí, transformar las jaulas en alas. Bueno, quería compartir aquí otra imagen y quería leer dos fragmentos. Uno que tiene que ver con la pequeña flor. Y un ejemplo, una niña está hospitalizada, lleva semanas con miedo. Una mañana ve por la ventana una flor abrirse. Algo en esa flor la hipnotiza. Es como si la flor le hablara. Ella siente que la vida sigue incluso allí, incluso en el dolor. Esa flor no le quita la enfermedad, pero le da un sentido, una presencia viva, una belleza que sostiene su ánimo. Para ella esa flor fue un ángel, para otros una simple flor. Y la epifanía es así, solo la comprende quien la vive. Y ahora quería leer un fragmento de lo que me compartió conmigo el autor de esta obra, gracias Arturo, que se titula Flor oponiéndose a un pesado y gris discurso. Yo le pregunté, ¿qué es ese pesado y gris discurso, ¿no? Como esa imagen que te aplasta. Es el mundo convencional en el que casi todo ya está dado, reglado, definido, y que deja poco espacio a la libertad, a la espontaneidad, a lo impredecible, a la inocencia. Es como el aburrimiento y lo pesado de todo ese contexto conceptual de una sociedad en que casi todo ya está dado y resuelto de alguna forma más o menos en algunos ámbitos. En cambio, hay este otro mundo que está vivo, que está con incertidumbres, con inseguridades, pero que aún así tiene el corazón de su parte, tiene la frescura y la potencia de la inocencia. Una flor así que se ve tan frágil, tan débil, pero aún así tiene la fuerza para detener esa pantalla o ese mundo casi de cemento que se le viene encima. Yo no sé si alguna vez os habéis sentido como esa flor, como frágil, pequeño, y dices, vaya peso que te viene encima. Entonces, para mí esa imagen, no sé cuál es la siguiente, sí, esa, refleja esto, en qué te centras, en ese gris que te aplasta o en la flor que eres y que llevas dentro. En ese sentido, yo normalmente no suelo pintar acuarela, pinto óleo o acrílico y telas grandes, pero tuve un accidente en la ciudad de Europa donde hay más motos junto a Roma, que es Barcelona. Y pues salté por los aires, me fisuré, me aplasté 9 vértebras. Y entonces pues no me podía casi mover. Y una amiga de mi madre me regaló como una mesita para tener en la cama y pinté esto que le llamé renacer. Entonces, ¿en qué te centras? ¿En las imágenes que te dan vida? O en la imagen, en ese caso, que me dio el traumatólogo, que me dijo, uy, tú estás fatal, ya no podrás bailar, ni podrás meditar, ni podrás estar de pie normal, o sea, fatal, ¿no? Pero yo me centré en lo que me daba vida, en ver que las células crecían y el expresarlo en una imagen así que le llamé renacer, es que ha sido un milagro. Estoy aquí. Así que, ¿en qué te centras cuando vienen imágenes negativas, duras, y que te ayuda a hacerte crecer?
y esta, que no sé si tocaba en esta pregunta o no, pero la idea, esta foto la hice en Cadamongo, en una zona que hay muchas rocas. Yo pensé, qué maravilla, entre las rocas y esta arena fangosa, cómo crecen las flores. Entonces, incluso en una zona desértica, o desértica en el sentido de que hay rocas que dices, aquí no puede crecer nada, y aún así hay vida. Muy bien, de estas imágenes y esta experiencia propia, de este accidente que tenías, esa imagen que podía ser una jaula y transformarla en esas alas, ¿no? En ese renacer, o ese renacer de estas flores en medio de estas rocas. Y ahí es cuando nos introduces, si vamos siguiendo una evolución por el libro, en esas imágenes sanadoras, esas imágenes de sanación y de unión. Y aquí me gustaría leer un fragmento muy breve, pero totalmente descriptivo de estas imágenes sanadoras. Dice así: dice, brillas siendo tú, conscientemente tú, en conexión con tu belleza, tu ternura, tu paz, tu libertad, tu amor y tu poder interior. En esa conciencia generativa te conectas con el otro, con la naturaleza, con el todo. Confías. Cuando hablas de estas imágenes sanadoras, ¿cómo aprendemos a distinguir cuando estamos realmente conectados con ese ser auténtico, ¿no? Este brillo que surge desde dentro, y cuando seguimos actuando con esas imágenes que decíamos al principio, esas imágenes heredadas, aprendidas, expectativas externas o esas máscaras que hemos interiorizado? Bueno, muy buena pregunta. Y a ver, yo voy a responder con imágenes, ¿eh? Y compartir un poco acerca de esas imágenes. Ese núcleo interior de vida que Maribel, gracias Maribel, pinta como el Holy Grail, ¿no? Ese espacio sagrado, y que yo lo pinté así como esa luz. Cuando tú estás centrado en eso que te da vida, en eso que te hace fluir, pues te sientes vital, te sientes que tu cuerpo se expresa, te mueves de forma con alegría, y eso te ayuda a abrazar el sufrimiento, diría yo, y cómo atravesarlo, ¿no? Entonces, hay un fragmento, ¿no?, de la Biblia que dice de Juan, ¿no?, que la samaritana pues quiere beber agua de la fuente, y Jesús le dice, el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará la vida eterna. Y la idea de que en el interior tenemos ese manantial de vida, que antes he hablado del desierto en el que florecen las flores incluso en el desierto. También hay un texto de la Biblia que habla de esto, y en este texto del Evangelio de Juan, en realidad lo que nos está diciendo, que es una imagen para mí radicalmente esperanzadora, que dentro de ti hay un manantial, no necesitas buscar fuera la fuente de tu renovación, ya está en ti. Aunque estés agotado, confundido, triste, aunque sientas que tu pozo está seco, en el fondo hay un agua viva que nunca se agota. Y conectado, por ejemplo, con la imagen del desierto, ¿no?, que en Isaías dice, el desierto y el yermo se regocijarán, la estepa se alegrará y florecerá como el narciso, ¿no? Entonces el desierto, o esos momentos de sequedad, de vacío, de soledad, en que quizá nada tiene sentido, en el que te sientes como que todo está estéril, sin vida, para mí es esta imagen y la del
del desierto que florece es que incluso en el lugar más árido, incluso donde te parece que incluso en tu herida, ¿no?, en tu oscuridad, hay una semilla esperando florecer. Y en el libro hay muchas otras imágenes también compartidas de amigos y de arteterapeutas. Por ejemplo, que es La que canta, y quiero leer su texto, a ver si lo encuentro, porque La que canta, 73, aquí. Maribel, si puedes ahí, es la cantante. Vale. Bueno, gracias a Silvia por esta imagen. Esta imagen representa para mí la alegría de cantar a la vida. Surge tras haber sentido el victimismo, el exceso de drama, quedarme apegada al sufrimiento. No sé si os ha pasado alguna vez, de que parece que el sufrimiento se te engancha. Manifiesta el poder de la música para trascender las emociones y abrirse a la vida cantando. Para mí el espacio negro es cósmico, el círculo alrededor me da estabilidad. Al cantar, la luz ilumina la oscuridad. Entonces, bueno, no sé si Silvia es pintora, artista, pero en muchas ocasiones cuando trabajamos con las imágenes, ahora luego os enseñaré algunas otras imágenes de personas que normalmente ni pintan ni dibujan, pero que el hecho de trabajar con la imagen hace que te abras y que puedas atravesar ese desierto, ese sufrimiento y conectar con lo que te da vida. Cuando te escucho, y pasa directamente también a esta siguiente parte del libro, que es sobre el lenguaje simbólico. Antes nos enseñabas el cáliz, cuando ves a esta cantante, cuando dices que la gente se abre con estas imágenes, al fin y al cabo lo que estamos es haciendo un lenguaje simbólico, ¿no? Y aquí tratas sobre ello y dices en una parte del libro en el que te centras precisamente en este tipo de lenguaje, dices, a diferencia de la interpretación reduccionista, que encasilla la imagen en una categoría conocida, basada en patrones mentales aprendidos, repetidos o prejuicios inconscientes, la interpretación progresiva y dinámica reconoce que toda imagen interior es una síntesis activa de la conciencia. Es una representación viva, algo que se vuelve a presentar con una nueva posibilidad de comprensión cada vez. Es un diálogo, no un dictamen. Es una pregunta abierta, no una respuesta cerrada. A medida que interactuamos con ella, se despliegan nuevas capas de sentido. En lugar de buscar una única respuesta, se exploran las múltiples posibilidades y resonancias que la imagen puede tener en distintos momentos y contextos de la vida. En este sentido, sé que nos das en este libro la indicación de cómo interpretar esos símbolos, cómo interpretar esa imagen, pero si nos pudieses dar una breve pincelada de lo mucho que lo introduces. Sí, en realidad yo creo que esta es una de las aportaciones del libro, una reflexión, el invitar a una reflexión sobre el lenguaje del alma, que según Erich Fromm, publicó un libro sobre el lenguaje olvidado, es el título de su libro, y habla del lenguaje simbólico. Y cuando a ti te aparece una imagen, por ejemplo, en un sueño, normalmente puedes tener la tentación de ir, no sé, a un astrólogo, a un psicólogo, que te diga, oye, he soñado en esto y qué significa, ¿no? Por ejemplo, sueñas en una puerta. Esta es una de las preciosas imágenes de Roberto Solari, el padre de Arturo, sobre una puerta. Entonces tú imagínate que te aparece una puerta en el sueño y
Entonces, una interpretación inmediata reduccionista podría ser que, bueno, que la puerta representa un obstáculo, una oportunidad bloqueada. Según esta lógica, posiblemente basada en asociaciones culturales comunes o de algo que es algo que no puedes abrir todavía, ¿eh? Es decir, te aparece en sueños una puerta y tu interpretación es que, bueno, que no puedes abrir, que no puedes avanzar. En cambio, y es aquí la propuesta, ¿no? Si la persona se detiene a sentir la imagen, no a interpretarla, a sentirla, a explorarla desde dentro, a dialogar con ella, entonces la puerta se convierte en una vía de autodescubrimiento. ¿Qué emociones surgen al ver la puerta? ¿Hay miedo? ¿Hay curiosidad? ¿Hay nostalgia? ¿Qué pasa si te imaginas acercándote a la puerta, tocándola, tratando de abrirla? ¿Qué hay detrás de la puerta en diferentes momentos? ¿Y si al otro lado hay algo inesperado? Un bosque, una figura, una pregunta, una luz. Así que la imagen comienza a hablar en múltiples lenguajes. Puede ser un umbral, puede ser una protección, puede ser una transición, dependiendo del proceso de la persona que está teniendo esa imagen. Puede ser una señal de que el alma ya está preparada para pasar al otro lado de sí misma. Y en ese proceso no solo cambia la interpretación, cambia la persona. Así que para mí es una invitación a abrirse, no a tener interpretaciones reduccionistas. Incluso cuestiono, ¿no? Algunos psicólogos, pues por ejemplo como Freud, que todo lo interpretaba pues de una manera sexual, o el efecto Edipo, ¿no? O un antropólogo que todo lo interpreta de no sé qué manera, ¿no? Sino entrar en diálogo con la imagen. Y cuando nos abrimos esa puerta y nos adentramos, nos invitas a dar incluso un paso más allá, ¿no? Ya no solo interpretar, no solo vivir esas imágenes sanadoras, cantando, riendo, como decía la cantora, sino que nos invitas, un poco más adelante, a ser el autor de tu propio pasaje interior. Os leo un fragmento muy pequeño de estos capítulos que dices: este capítulo te invita a descubrir que puedes ser el autor de tu propio paisaje interior, no como un acto de control rígido, sino como un gesto creativo y amoroso que honra tu potencial. Aquí la responsabilidad de empezar tú a diseñar esas imágenes, ¿no? Hacer esa transformación de jaula a alas de manera consciente. Pero ¿cómo cultivamos entonces ese equilibrio entre dirigir conscientemente nuestra vida interior, ¿no? Es decir, co-crear esas imágenes para que sean sanadoras, para que sean positivas, pero al mismo tiempo saber soltar, confiar y dejar también que algo de tu profundidad te guíe, que esa cantora baile, ría, ¿no? Y cante sí, con eso que te emerge? Yo creo que aquí está el kit, uno de los kits de la cuestión. Es que yo no sé por qué en esta sociedad lo queremos tener todo controlado, todo rígido, todo controlado. Y lo que ocurre es que vemos a través de nuestras redes. Y te parece que lo que ves es la realidad, pero lo estás viendo a través de tu red, ¿no? O estas dos fotos también de Roberto Solari, el de transparencia, que en realidad, no sé qué tal se ve desde allí, pero es una puerta de cristal con una escalera dentro. Pero lo que ves es el reflejo de los edificios que están enfrente. Entonces, ¿dónde está la realidad? ¿En la puerta? ¿En el espejo? ¿En lo que ves reflejado? ¿Qué es esto? Y en muchas ocasiones lo que vemos lo encasillamos y no nos damos cuenta de que podemos ser creadores de nuestra realidad y salir de nuestras redes. A veces lo que pasa es que necesitamos algún acompañamiento, alguien que nos provoque, que nos pregunte, que nos haga pintar, que nos haga bailar, que nos haga abrirnos a la creatividad para salir del miedo.
que nos provoca no tener las cosas controladas. Por ejemplo, en uno de los retiros, aquí hay una imagen y hay aquí 3 o 4 personas, veréis vuestra imagen. Este fue un retiro que hicimos un verano, y aquí no me acuerdo exactamente cuál fue la consigna, pero hay la pintura, el dibujo desde el núcleo sano, desde lo que nos da vida, y luego lo que nos quita vida, lo que nos provoca encierro, y cada uno pues lo pintó a su manera. Y eso lo hacemos después de una meditación, porque estás como más abierto al subconsciente y al inconsciente. Y esa es la cuestión, que el control intelectual de la lógica racional hace que metamos debajo de la alfombra muchas cosas que están en nosotros. Y cuando meditamos, nos abrimos un poco más a ese mundo sagrado, pero también al mundo del inconsciente, del subconsciente, del preconsciente, y ahí pueden salir imágenes que el hecho de que salgan son sanadoras. Otra de las pautas que doy a veces es la de pintar o dibujar un árbol, o hacemos incluso una meditación sobre el árbol. Yo creo que el árbol, y aquí vemos muchos diferentes árboles, por ejemplo Maribel Vidal Cuadras, que pinta este olivo, que es un tronco que está partido en dos, y dices, pero ¿dónde está la vida en este tronco partido en dos? Tiene una fuerza extraordinaria, ¿no? El olivo, habréis visto algunos troncos de olivo que dices, pero qué fuerza, y sigue dando olivas. Digamos que vemos aquí diferentes maneras de pintar y de dibujar árboles. Aquí también hay algún árbol dibujado, digamos que no falta ser pintor. Aquí tenemos un par de dibujos de Marta Moncada, gracias Marta, un árbol casi que parece de algodón, y en cambio otro que es un pino y que tiene una fuerza extraordinaria, otro de Arturo Solari, otro de Joan Moncada, el padre de Marta, y un par de árboles míos. Pero ese es un ejercicio de pintar un árbol, y es muy curioso. Alguien pintará un árbol seco, otro pintará un árbol que tiene tronco pero no tiene hojas, otro pintará muchas hojas pero no se ve el tronco, y todo eso nos invita a ver, bueno, ¿dónde estás en ese momento y qué te dice esa imagen? Y luego también el trabajo a través del cuerpo. Esta fotografía de Edmundo, gracias Edmundo, en un lugar sagrado de la India, es una montaña sagrada, Arunachala, donde está Tiruvannamalai y el ashram de Ramana Maharshi, uno de los grandes maestros. Y es todo un proceso que Edmundo hizo titulado De la carencia a la potencia. Voy a leer aquí un par de frases. En el libro encontraréis más. El tránsito de la carencia a la potencia no es un camino lineal, sino un proceso rizomático, hecho de desvíos, de retrocesos, de pequeños gestos que devienen revolución íntima. No se trata de superar una historia, sino de habitarla de otro modo, de producir con ella, a partir de ella, nuevas formas de estar en el mundo. Entonces, a través del cuerpo también podemos liberar y liberarnos. Sí que ya no me acuerdo de cuál era la pregunta, perdona Sonia, pero un poco sí, salir del control y liberarse, ¿no? No sé, perdona, no sé si tengo aquí otra foto. Sí, aquí hay un par de fotografías más acerca, bueno, pues tenemos aquí
vuestra derecha, ¿no? Reparando una herida. Y entonces, bueno, la persona, Arturo, no voy a leerlo ahora, pero comparte, pues a veces que has tenido una herida, tienes una herida, puede ser amorosa, puede ser otro tipo de herida. Muchas de las heridas son amorosas, es decir, las personas a quien más amas, pues son finalmente, ¿no? Con tus hijos, con tu pareja, en fin. Y el hecho de pintar que vas reparando la herida, ya el hecho de hacerlo ya va sanando. O el ángel hombre en fase de recuperación después de haberse entregado. ¿Cuántas veces te has entregado totalmente a un proyecto en el que creías totalmente y acabas sumamente decepcionado por, no sé, por la bajeza de los seres humanos o por la mentira o por lo que sea, y acabas agotado? Entonces, este cuadro en que está enchufado el corazón, enchufado el alma o el cerebro, enchufado el estómago, ¿no? Que te sientes agotado, y al dibujarlo es como que voy centrándome en lo que me da vida. No sé si tengo alguna imagen más de estas. Bueno, esta es, no sé si va aquí o... es que lo que ha ocurrido, yo he preparado la presentación pensando que ella prepararía una presentación, pero ella ha preparado una entrevista y entonces rápidamente hemos adaptado mi presentación a la entrevista. Bueno, entonces, hemos visto con total claridad que aunque no nos hemos coordinado, la respuesta a todas mis preguntas era su presentación, con lo cual las hemos integrado en una. Increíble, Entonces, esa conexión. Lo espontáneo, Sí, es decir, sí, aunque sí. parece que estuviesen preparadas, no lo estaban. Es decir, ella está respondiendo con lo que ella había preparado por su lado, aunque haya encajado perfectamente. Bueno, para acabar esto, ver el roble en la bellota. ¿Cuántas veces quizá te sientes pequeño, te sientes sin energía, que no ves el futuro claro? Eres como una bellota pequeña, o ves a alguien así, que dices, este no tiene futuro, ¿no? Pobre hombre, pobre mujer, pobre lo que sea. Pero en realidad, en la bellota está la capacidad de ser un roble. Y para mí este libro es como la promesa, el mostrarte muchísimas herramientas para que encuentres cuál es tu roble, cómo alimentarlo, cómo hacerlo crecer, porque cada uno será un roble, otro un olivo, otro otra cosa, ¿no? Pero conectar con eso que te da vida. Aquello en lo que te centras lo haces crecer. Ahí está, eso que debemos hacer crecer, ¿no? Con esto que decimos de ser autores del pasaje interior, confiar y dejar que algo más profundo te guíe, ¿no? Igual que esta semilla en este gran roble. Avanzando un poco más, cuando vamos profundizando en los mensajes y las herramientas que nos das para seguir creando y ser autores de este pasaje interior, llega un momento que nos hablas sobre las imágenes reveladas, la dimensión imaginal y la irrupción de lo sagrado. Vamos dando pasos cada vez más en profundidad. Y en esto tenía un fragmento que quería leeros, en el que dices, estas imágenes de esta dimensión espiritual no nacen del deseo ni de la voluntad, emergen espontáneamente, sin una intención consciente de quien las recibe. Surgen durante estados meditativos, en el sueño, en la contemplación, en momentos de silencio, asombro o recogimiento. Nos sorprenden por su intensidad, su belleza o su carácter luminoso. Y nos conmueven porque no parecen fabricadas por nosotros, sino donadas. Son imágenes que despiertan algo dormido y nos conectan con una verdad más honda, que no siempre comprendemos de inmediato y que deja una huella imborrable en el alma. Estas visiones no son simplemente evocaciones personales. El contenido que traen proviene de una instancia superior, cósmica o divina. Abren el acceso a una dimensión espiritual donde lo invisible se hace visible, donde lo sagrado se manifiesta simbólicamente. No son productos de una imaginación al servicio del ego, sino del alma que imagina con su ojo interior.
Dices que estas imágenes no salen del deseo ni de la voluntad, sino que emergen espontáneamente. ¿Cómo podemos aprender a disponernos interiormente para recibir este tipo de imágenes reveladoras sin forzarlas, sin apropiarnos de ellas y sin convertirlas en algo que el ego intenta controlar o interpretar demasiado rápido? Sí. A ver, antes de responder a esto, comentar que en el libro hablo de diferentes tipos de imágenes, las imágenes que surgen de la imaginación, que pueden ser fantasías, que tú puedes crear, diseñar algo, lo imaginas. Las imágenes que surgen del mundo imaginario, que son sobre todo las que exploró Jung, del subconsciente, del inconsciente, y luego están las imágenes del mundo imaginal, que son las más espirituales o sagradas, porque te vienen reveladas. Es como si no surgieran de dentro, aunque las ves dentro, sino que te vienen dadas. Y antes, al principio, he puesto esa imagen que viví en el norte del Ganges, ¿no? En Rishikesh, y que fue como una imagen revelada, una imagen dada. Pero en el libro comparto imágenes reveladas de muchas tradiciones, y aquí, de caminos hacia la luz, ¿no? De ir hacia lo alto, de esa apertura a otra dimensión que normalmente decimos hacia lo alto, pero no podemos decir también hacia lo profundo. Y comentar también que busqué fotografías de cuadros, por ejemplo, esta es de Santa Teresa, que se le aparece un ángel que le atraviesa el corazón. Y ahí, quería poner una pintura más bonita, pero el tema del copyright, no sabéis lo complicado que es lo del copyright con las imágenes. Entonces, esto es el máximo a lo que pude acceder para no tener que entrar en no sé cuantísimos permisos, ¿no? Entonces, en Santa Teresa, en la página aquí, a ver, 300... Sí, Teresa de Jesús dice: vi junto a mí, os sentí, por mejor decir, que ni con los ojos del cuerpo ni del alma vi nada, pero parecíame que estaba junto a mi Cristo y veía ser Él el que me hablaba. ¿No? O sea, dice, vi junto a mí, pero luego... Claro, ni lo habéis visto con los ojos de la imaginación ni con los ojos del cuerpo. Entonces eso lo vemos en muchos místicos también, que dicen, lo vi, pero no sé cómo lo vi, ¿no? Me parecía que Jesucristo andaba siempre a mi lado. Como no era una visión que yo me hubiera imaginado, no veía en qué forma estaba viendo, pero sentía muy claramente que estaba siempre a mi lado. O, por ejemplo, Hadewis de Amberes habla del rostro de indecible belleza. Se presentó de nuevo ante mí ese rostro de indecible belleza. Se me apareció como un gran río de fuego, más ancho y profundo que el mar, ¿no? Y ahí, hay muchos testimonios de laicos, de místicos, de diferentes tradiciones, que no voy ahora a entrar en detalle, pero que en el libro podéis leer. Y a la pregunta cómo abrirme, evidentemente esto tiene que venir dado, ¿no? Este cuenco, que está hecho de un trazo para mí precioso, que hizo Marta hizo no sé cuántos cuencos para el logotipo de la Asociación de Camino de Contemplación, que algunos que estáis aquí conocéis acerca de esa asociación. Bien, pues la idea del cuenco, que es una metáfora que utiliza Buda, de vaciarte, de manera
que puedas ver sin interferencias. Y Buda dice, bueno, que imagínate Brahman, un cuenco lleno de agua mezclada con tintes rojos, azules o amarillos, o un cuenco donde el agua se mueve, donde hay sacudidas, donde hay lodo, pues no puedes ver con claridad, ¿no? En cambio, si el cuenco está vacío o está lleno de agua pura, sin tintes, sin hervor, sin algas, sin sacudidas, sin lodo, un agua serena, clara, un lugar lleno de luz. Entonces, quien posea buena vista verá su rostro tal como es. Y ahí es la cuestión, desde dónde miramos, cómo miramos y cómo vaciarte a través de diferentes prácticas artísticas, creativas, meditativas, para poder llegar a ver más a fondo, ¿no? Hay otra imagen que es la de la vid y los sarmientos, que también es de la Biblia, y a ver, este cuadro lo pinté como de otoño, ¿no? Y que para mí es una imagen sanadora, en el que en el Evangelio de Juan dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él da mucho fruto. Para mí es una imagen de la unidad y la no dualidad. Nos recuerda algo esencial: no estamos separados de la fuente de vida. No necesitamos esforzarnos desesperadamente por dar frutos para merecer algo. Cuando estamos conectados con lo que nos da vida, con nuestra verdad interior, con el amor, con la presencia, los frutos aparecen de forma natural. Entonces, no es estar haciendo esfuerzos siempre para conseguir algo, sino conectar con esa fuente interior. Y la meditación también y ese conectar con uno mismo te ayuda a aclararte. Vale. Aquí vamos a la siguiente pregunta, porque avanzando más, cuando hablábamos ya después de esta imagen sagrada y hablabas de esta conexión con el todo, pasas a lo que hablas de imaginar juntos el porvenir, ¿no? Movilizarnos colectivamente con imágenes. Y en estas imágenes colectivas hay un fragmento en el que dices: la historia nos muestra que todo gran movimiento comenzó con una visión, a menudo sencilla, que supo prender en la conciencia de muchos, un sueño que tomaba forma, una imagen que se volvía guía, una metáfora que encendía la esperanza. Así ocurre también en nuestras organizaciones y entornos relacionales. Lo que imaginamos en común moldea lo que construimos, lo que priorizamos, lo que cuidamos y lo que dejamos florecer. Añades también que en tiempos de incertidumbre, soñar juntos no es un lujo, es un acto de profunda responsabilidad. La imaginación no es evasión, sino creación, el lugar donde se ensayan futuros, se dibujan nuevas formas de convivencia y se encienden los fuegos que alumbran el camino. Cuando una organización, una comunidad o un grupo se atreve a imaginar lo posible desde lo que le da la vida, entonces se convierte en un paisaje en transformación, fértil y abierto a lo nuevo. Me gustaba mucho porque inicias el vídeo con esta imagen, no, puedes ponerla de él. Esta imagen se llama el amanecer terráqueo y me hizo mucha gracia verla porque es una imagen que se usa muchísimo en ciencia. Es una imagen que se tomó desde el Apolo 8 y se veía precisamente el amanecer, pero desde la Luna, y se veía el amanecer terráqueo. Y Bill Andrew, uno de los responsables de esta misión, afirmaba lo siguiente, decía: después de todo el entrenamiento e investigaciones que hemos desarrollado los astronautas para llegar a la Luna y volver a salvo, para que los humanos exploremos la órbita lunar, lo que realmente hemos descubierto es el planeta Tierra. Esta imagen que se hizo desde el Apolo 8, fue inspiradora, ¿no? Fue una imagen que conmovió a una generación de aquella época. Nos dices aquí que soñar juntos no es un lujo, es un acto de profunda responsabilidad.
Es cierto que imágenes como esta nos inspiraron en su momento, pero cada vez, en los días que vivimos, estamos más faltos o echamos más en falta este tipo de imágenes que nos inspiren, porque estamos marcados por la polarización, el miedo y la incertidumbre. ¿Cómo podemos aprender a imaginar colectivamente sin, por un lado, caer en utopías ingenuas, pero tampoco resignarnos a estas narrativas de miedo y separación? Sí. A ver, es un desafío, ¿eh?, en el que estamos ahora en este momento. Y sí, el libro lo inicio con esta imagen porque me parece que fue una imagen que cambió a muchos niveles, generó muchos movimientos ecologistas y los astronautas tuvieron experiencias espirituales sin que lo buscaran, ¿no? Experiencias de unidad, de que somos uno, que estamos compartiendo en una bola movida en el espacio con una fragilidad, ¿no?, que da la sensación, estamos en ese universo, y a veces olvidamos esa perspectiva más amplia. Una de las cosas en las que vengo trabajando muchos años, que es la indagación apreciativa, que nos invita a soñar juntos, a conectar juntos con ese anhelo de un mundo mejor. Y creo que ahora más que nunca es que, claro, tú ves las noticias y dices, vaya desastre, es que es deprimente, ¿no? O sea, y yo en este libro pues quiero un poco darle la vuelta, centrémonos en aquello que no nos deprime, sino que nos invita a compartir juntos para avanzar. Y de hecho hay uno de los capítulos, que es el más largo, que son herramientas para ser autor de tu paisaje interior, y hay toda una parte de cómo recrear el gran impacto de una imagen transformadora, porque ha habido muchos estudios psicológicos de cómo recrear el impacto que tuvieron los astronautas, que realmente les transformó, les abrió a otra manera de vivir, a otra manera de ser, a otra manera de habitar la Tierra y habitarse a sí mismos, cómo recrearlo sin necesidad de que tengamos que ir a la Luna, ¿no? O a Marte. La idea, bueno, aquí comparto diferentes prácticas para recrear este impacto, pero el soñar juntos, yo diría, es cuando alguien, bajándolo un poco a algo más del día a día, ¿no?, cuando alguien te habla de algo pesado, de algo que te pone de mal humor, plantearle una pregunta para cambiar de discurso y hablar de algo más inspirador, ¿no? O cuando estamos juntos trabajando, tenemos en equipo, muchos trabajamos a veces en equipo, tenemos la tendencia que surge de la creencia de que mientras hay problemas los tenemos que solucionar, y entonces nos centramos en hablar de los problemas. Pero ¿qué es lo que queremos? ¿Cómo sería si no hubiera este problema? ¿Qué nos puede ayudar a avanzar? ¿Qué nos puede inspirar? ¿A dónde queremos llegar? Y si tenemos clara esa visión de a dónde queremos llegar, eso nos dará la fuerza para no enredarnos en conversaciones que dan la vuelta, dan vueltas a lo negativo constantemente. No se trata de negar lo negativo, sino de conectar con nuestros anhelos, nuestros sueños, hablar de ellos, compartirlos, dibujarlos, hacer prototipos, y a partir de ahí caminar hacia lo que queremos, no hacia lo que no queremos. Una vez una amiga de mi madre me dijo, oye, es que no hay manera de adelgazarme, ningún régimen me funciona, ¿tú me podrías ayudar? Y yo le dije, ¿tú te ves más delgada? Y me dijo, no. Digo, pues ningún régimen te ayudará. Entonces, si no lo ves, si no lo sueñas, si no lo imaginas, es muy difícil conseguirlo, ¿no? Entonces, si estamos enredados en los problemas que tenemos en la empresa, en la organización, en la familia, en donde sea, en ti mismo, no ves más allá. Y creo que esta imagen nos ayuda a volver a soñar en que es posible.
y fue muy inspiradora. Ojalá vuelvan estas imágenes inspiradoras, que las necesitamos. Pero para poner el colofón al libro, tratas un tema que también me toca mucho desde el punto de la ciencia, es la belleza, la contemplación como acto de transformación. Bueno, voy a leer el fragmento y después entro en por qué me llamó la atención. Dice: la belleza no es solo una experiencia estética, es una forma de conocimiento, una vibración que nos llama a recordar lo que somos en lo más hondo. Un poco más adelante dices, para aprender a mirar. Dices, mirar no es lo mismo que ver. Ver es un acto fisiológico, mirar es un acto del alma. Hay que saber mirar para ver. Y para mirar hay que detenerse, silenciar la prisa, aplacar el juicio, soltar la necesidad de utilidad inmediata. Solo así puede hacerse presente esa vibración, esa ternura que roza lo infinito. Diría poéticamente que la belleza es el resplandor de la verdad cuando el alma está preparada para verla. Y esa preparación es una disposición del corazón. Me hace gracia porque incluso en ciencia muchas veces, aunque os pueda parecer extraño, hablamos de la belleza de las ecuaciones, ¿no? A veces sabes que has llegado a una ecuación que es correcta por lo hermosa que es. Hay el caso, por ejemplo, de Paul Dirac, cuando hizo la ecuación de Dirac. Él hizo una ecuación preciosa para describir el electrón en con movimientos relativistas a velocidades cercanas a la de la luz, pero en esa hermosa ecuación salía una simetría que él le veía la belleza, pero no sabían explicar. Pero aquello fue lo que predijo la antimateria, que años más tarde, unos cuantos años más tarde, se pudo demostrar. Pero él supo ver la verdad en la belleza, ¿no? Y cuando nos haces esta reflexión, por eso me gustaba mucho que hubieses tocado precisamente este tema, dices que la belleza no es solo una experiencia estética, sino una forma de conocimiento que nos recuerda lo que somos en lo más hondo. ¿Crees que la belleza puede ser una vía de sabiduría comparable al pensamiento racional, incluso más profunda que él? Y yendo un poco más allá, porque me conmueve cómo describes esta contemplación como este acto de transformación, ¿podríamos decir que mirar con belleza o ver y apreciar esa belleza es una forma de rezar? Gracias, sí, estamos aquí llegando como a la propuesta final, en que la belleza, sea a través del lenguaje, de la imagen, del silencio, es capaz de hacernos sentir nobles sentimientos, de hacernos trascender. Y esta pintura, que es la luna, y como estas bolas que reflejan la luz, y la luna también refleja la luz, ¿no? Como que esa belleza la podemos reflejar. Cuando miras desde la belleza, ves belleza. Y esta frase de un libro de Francesc Torralba, que habla de Sartre y de Camus, dice: lo único que nos salva del absurdo de haber nacido, Camus, de la certeza de morir o de la tentación de cesar de vivir, o sea, el primero era de Sartre, esto es de Camus, es la belleza con la que el mundo nos obsequia a cada instante. Y esta pintura de Mercè Escayola, la madre de Marta Moncada, Dama de Noche, que es una flor que solo se abre por la noche. Y me parece de una preciosidad, porque incluso en la noche puedes encontrar vida, como hemos visto, y puedes encontrar luz, y puedes encontrar belleza. Y otra frase, que la belleza salvará al mundo, de Dostoyevsky. Así que para mí yo creo que soy una buscadora de belleza, y que en este libro, a través de diferentes imágenes, diferentes pasos, diferentes palabras, muestro como incluso aquello que parece que es feo tiene algo de belleza, ¿no? Saber ver la belleza. Y yo quería acabar con la imagen de la balsa, ¿no? ¿Y qué te parece? Explico esto y luego lees lo de la belleza. ¿Sí?
O sea, esta imagen que le pedí a ChatGPT, que me hiciera la imagen de la balsa, es algo que cuento con bastante detalle. Es una metáfora de Buda de cruzar al otro lado, ¿no? Y que el río que cruzas es la vida, donde hay sufrimiento, donde hay alegría, donde hay penas y donde hay gozos, y que la balsa es todo aquello que te ayuda a cruzar a una vida más saludable, a una vida en la que conectas con lo que te da alegría, lo que te da vida, ¿eh? Y a veces, como decía Nisargadatta, nos movemos entre la orilla del placer y la orilla del sufrimiento, y como nos apegamos a las orillas, no acabamos de cruzar el río. Y la idea que explica Buda, muy bien explicada, es que una vez has cruzado, suelta eso que te ha ayudado a cruzar, que es la balsa. Y a veces hay algo o alguien que te ha ayudado mucho, y entonces te apegas a eso, te enganchas a eso, ¿no? Como ese brahman que cruza con la balsa y luego la quiere llevar a cuestas porque, claro, yo he cruzado gracias a la balsa. ¿Cómo la voy a dejar en la orilla? No, déjala en la orilla porque le ayudará a otro a cruzar. Y un poco es la idea del libro. Hay muchas balsas que comparto en este libro y cada uno verá cuál es la que le ayuda realmente a cruzar, cuál es el río que tiene que cruzar y cómo y cuándo cruzarlo, ¿no? Y podemos permanecer abiertos a la belleza que irradia por las pequeñas grietas y rendijas que se abren en cada ocasión. Hay una grieta en que te centras, también emerge belleza de esa grieta. Bueno, para finalizar voy a leer el último escrito que nos regala Miriam en el libro, que es el arte de habitar tu paisaje interior. Y ella dice: después de todo lo explorado, lo sentido, lo despertado, queda el silencio fértil, ese que no vacía sino que contiene, ese que no borra sino que da forma, ese que más allá de las palabras custodia el alma de la experiencia. Te invito a crear una vacuidad luminosa y comparte la imagen, creando vacuidad luminosa. Has visto que las imágenes no son simples fantasías ni decoraciones internas sin importancia, son revelaciones vivas, lenguaje del alma, puertas hacia una comprensión más honda de ti misma y del mundo. Has aprendido que puedes dialogar con ellas, transformarlas, honrarlas, invocarlas, que puedes dejar de ser un espectador pasivo y convertirte en el autor consciente de tu paisaje interior. Y ser autora no es imponer una narrativa, sino abrir un canal. Escuchar lo que quiere emerger, dar hospitalidad a lo sagrado, poner tus manos, tu atención, tu creatividad, tu ternura, al servicio de lo que pide ser revelado. Esa es la alquimia interior, el arte de transformar lo vivido en sabiduría, en belleza, en compasión. Las herramientas que has recibido no son recetas cerradas, sino llaves. Llaves que solo cobran sentido en el uso, en la experiencia, en tu propia vivencia. El verdadero paisaje interior no se construye solo leyendo, sino escuchando, sintiendo, dibujando, respirando. Con cada práctica, con cada momento de honestidad contigo, vas trazando un camino, tu propio camino, tu forma única de habitarte. Así como cada flor necesita su propio tiempo para abrirse, cada alma tiene su ritmo, su lenguaje, su modo de florecer. No te apresures, no te juzgues, honra el proceso, permanece con lo que surge. Y recuerda, lo que sostienes con amor se transforma. Cierra los ojos a veces, no para huir, sino para ver mejor. Haz de tu paisaje interior un lugar habitable, fértil, verdadero, un refugio y una fuente, un espacio donde puedas volver siempre
a recordar quién eres. Ese es el corazón de este libro y también su promesa, que puedes vivir desde dentro hacia afuera y convertirte, poco a poco, en la imagen viva de lo que más profundamente amas. Bueno, muchísimas gracias de esta conversación, que es como una balsa. Nos habéis proporcionado la balsa para que podamos cruzar, utilizar, y esta magnífica conversación la queremos poner una guinda final con unas palabras de uno de los colaboradores del libro, Edmundo dos Santos, por favor. Sube. Lo voy a presentar. Lo habéis visto con alguna de las fotografías en la montaña de Arunachal. Y él es director del Instituto Poiesis, es investigador en arte terapia, especializado en trauma, y en el libro colabora con un par de fotos. Él tiene un textito que ha preparado especialmente para Miriam y para la ocasión. Como vamos muy mal de tiempo, porque luego la autora tiene que firmar ejemplares, creo que es preferible que Edmundo diga estas palabras, que será muy breve, y luego pasamos ya a las firmas. Bueno, después quiero hablar. Miriam os hará un comentario y pasará a firmar libros. Esto es importante de cara a la continuidad de la autora y del editor. Bueno, gracias, Miriam. Pues yo he escrito una respuesta estética al libro de Miriam y paso a leerla. Hay libros que no se leen, que se atraviesan. Libros que no buscan explicar, sino abrir un claro. El de Miriam es así. Una respiración extendida, una casa silenciosa donde cada palabra pone una lámpara pequeña sobre lo íntimo. Cuando me invitó a acompañar estas páginas, sentí que mis imágenes entraban en una conversación mayor. Una conversación hecha de capas, de latidos, de eso que solo se revela cuando la mirada se vuelve suave. Sus palabras, quietas, nítidas, hondas, no empujan hacia adentro, permiten caer hacia adentro. Son gesto de acogida, un modo de sostener lo vulnerable sin fijarlo ni nombrarlo demasiado, dejando que el paisaje interior se organice con su propia luz. Yo no traje fotografías, traje respiraciones detenidas, traje fragmentos de un tránsito, traje el eco de una búsqueda que aún continúa. Y Miriam les ofreció un lugar donde no debían explicar nada, donde podían simplemente ser. Porque hay libros que no llegan para mostrarnos un camino, sino para recordarnos que tenemos un centro que a veces olvidamos, a veces perdemos, a veces dejamos que se apague. Pero Miriam escribe desde ahí, desde un centro que sabe escuchar, y eso transforma, no por la fuerza de las palabras, sino por la calidad de su silencio. Por eso este libro nos impone, hace algo más difícil, invita a quedarse, a demorarse en lo que duele sin romperlo, a acercarse a lo que florece sin apresurarlo, a mirar hacia adentro con la misma delicadeza que uno extiende la mano sobre lo sagrado. Si mis imágenes están aquí es porque reconocieron esa casa, porque encontraron en su escritura un paisaje con la misma vibración, una belleza que no distrae, una profundidad que no pesa, una presencia que cuida. Y yo estoy aquí para honrar eso, la sutileza, la luz y la verdad silenciosa que este libro hace posible. Muchas gracias, Miriam. Gracias.
Gracias, Edmundo, y gracias a todos los artistas, de nuevo lo he dicho al principio, lo vuelvo a decir, artistas y arteterapeutas que habéis colaborado en el libro. Mil gracias, Sonia, me ha encantado esta conversación, esta co-creación. Y quería compartir que el libro es un libro que te aportará como muchas diferentes ideas para poder explorar toda esa dimensión interior y de creatividad. Y he preparado una serie de talleres y retiros que he puesto un folleto en cada silla, y si alguien quiere más y difundirlo lo agradeceré, para que una vez al mes, a partir de enero hasta junio o julio, podamos explorar alguna de las dimensiones que aquí hemos tratado brevemente, poderlo explorar y poder profundizar en ello. Así que estáis invitados. Será más que ¿no? A veces hay un club de lectura donde la gente se reúne a leer. Aquí será más que leer, será practicar, será vivir, será profundizar. Y muchísimas gracias a todos, y bueno, ahora me voy a poner allí. Quien quiera que le firme el libro, estaré encantada. Gracias.